Buenas noches, que el Señor les bendiga. Me alegro de verles en la casa del Señor y qué lindo tiempo que tuvimos de alabanza, de adoración, que pudimos disfrutar. No sé, yo disfruté, no sé si ustedes también. Y les invito a abrir sus Biblias en 2 de Samuel, capítulo 21. No sé si hoy usted vino con ganas de escuchar algún mensaje navideño, pero no va a ser muy navideño el mensaje, sino que es lo que hay. ¿Encontraron, hermanos, los que tienen Biblia o si pudieron ponerlo aquí? Dice, venganza de los Gabaonitas. 21. Amén. Dice, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. Entonces el rey llamó a los Gabaonitas y les habló. Los Gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los Gabaonitas, ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los Gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotras querella sobre plata ni sobre oro con Saúl, con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él le dijo, lo que vosotros dijereis haré. Y ellos respondieron al rey de aquel hombre, y ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos, sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo los daré. Y perdonó el rey a Mefibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a los hijos de Rispa, hijos de Ajá, de los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barizilai. Y los entregó en manos de los Gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo,
de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado en la plaza de Besán, donde los habían colgado a los filisteos cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl y los de sus hijos, Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Un poco, tal vez no estamos acostumbrados a que se lea mucho, pero nos hace bien un poco de lectura bíblica, ¿sí? Esta historia no sé si ustedes la leyeron, a lo mejor los que no son nuevitos en el Evangelio por ahí no la leyeron, o alguno la leyó y la pasó por arriba. Pero el Espíritu Santo, cuando ministró esta palabra a mi corazón, le voy a explicar. Este pasaje lo voy a separar en dos partes. Tenemos por un lado la historia, que la voy a parafrasear para que por ahí si se perdió con la lectura porque nunca leyó la historia, entonces la voy a parafrasear para ubicarlo en el tiempo y en el espacio. Dice que vino un gran hambre sobre la tierra en ese tiempo donde estaba David como rey. Dice que hubieron 3 años de hambre y David se le ocurrió preguntarle a Dios por qué había tanta hambre y no cesaba el hambre en el pueblo, ¿sí? Él era el rey en ese momento. Cuando él le pregunta a Dios, Dios le responde y le dice, esto es consecuencia de que este pueblo, Gabaonitas, ¿sí? Habían sufrido una maldad que vino de parte del rey anterior, que era el rey Saúl, que lo que quiso hacer es exterminar esta raza. Primeramente habían hecho pacto con este pueblo y después se le agarró un ataque de santidad y dijo, vamos a eliminar a lo que no es santo, y dijo, vamos a matar. O sea, lo hizo a su manera, no a la manera de Dios. Es como que primero yo pacto con el diablo, ¿no? Dejo entrar al enemigo dentro de mi casa, trayendo el mundo, y después resulta que termino echando a mi hijo, ¿me entienden? No sé si me casa la idea, ¿sí? Después agarra un ataque de santidad y dice, no, esto no es así, y resulta que sacamos al hijo juntos, ¿no? Cuando por ahí, discúlpenme, yo sé que no pasa acá, pero antes sucedía así, los padres no ponían límite a los hijos y cuando las hijas venían embarazadas resulta que echaban a la hija y resulta que habíamos que haber hecho las cosas antes bien, no después echar a los hijos por culpa de una falta de límite de los padres. Esto es al margen, hermano, ni siquiera estaba anotado acá. ¿Qué es lo que hace? Hace este pecado Saúl contra este pueblo. Entonces, ¿qué hizo David? Se levantó y dijo, tenemos que solucionarlo. Habló con la gente que había sido víctima de esta masacre donde se derramó mucha sangre injustamente y le pregunta qué es lo que ellos quieren. ¿Qué es lo que le dice no sé si el líder o porque no dice que fue alguien en especial, de este pueblo? Le dice, nosotros no queremos ni plata, ni oro, ni queremos que nos den tierra, sino que lo que queremos es que nos den a 7 hijos del rey que hizo este estrago con nuestra generación, con nuestros paisanos, ¿no? ¿Qué es lo que hace David? Dice, bueno, vamos a darle los 7 hijos del rey Saúl. Al cual él no da es a Mefibosé, que era hijo de Jonatán, que él había hecho pacto, que eran su mejor amigo. ¿Se acuerdan? Que se amaban, dice que eran amigos. Él había hecho pacto con él. Entonces, al hijo de él lo dejó y dio un hijo de una, un hijo de otra y 5 de otra, concubinas. ¿Qué es lo que pasa ahí? A estos hijos los ahorcan, dice, enfrente del monte de Jehová, en el tiempo de la siega de la cebada, en el tiempo donde todo el mundo iba para aquellos lados, ¿sí? Y cruzaban ahí, ¿y qué es lo que veían? A los hijos ahorcados, ¿no? A los hijos del rey Saúl ahorcado. La madre de uno de esos hijos dice que agarra su manto de cilicio
y va y tira el manto de silicio sobre la roca. Un peñasco dice que es una roca alta, o sea, donde la vean. ¿Y qué es lo que hacía esta mujer ahí? Dice que defendía no solamente a su hijo, porque evidentemente cuando venían las aves, venían para comerlo, porque estaban colgados ahí, no lo habían sacado porque, y en ese tiempo, una para que lo vean públicamente lo que habían hecho, y otra para que en la descomposición las aves vengan y los coman, y de noche las fieras del campo vengan y descuarticen esos cuerpos. Ese era el fin que era para estos hijos del rey que había sido en su momento. Y esta mujer tira ese manto, esa sábana o lo que sea de silicio, que en aquel entonces se usaba para hacer el luto. Se tapaban con mantos de silicio, pero ella, en vez de taparse con el manto de silicio, tira sobre la roca y se pone ahí en ese peñasco, dice, a defender a su hijo o al muerto o a los que estaban ahí, de las aves durante el día y de las bestias durante de la noche, para que no se los coman. El rey se entera de esto en ese tiempo, que era el rey David, se entera de esta situación. ¿Qué es lo que hace? Dicen, bajen a los ahorcados que están ahí por lo que ha hecho esta mujer. No es que lo dice que por lo que ha hecho esta mujer, pero sí, cuando llega a su oído, dice, bajen a los ahorcados, traigan los huesos de Saúl y de Jonatán que habían sido robados, y los sepultan todos juntos, como un rey. ¿Entendieron la historia? ¿Sí? La pueden volver a leer después. Hay dos partes en esta historia. Por un lado tenemos un rey que ve que su gente, que su pueblo se muere de hambre. Pasan 3 años. Y él dice, no, acá esto no es fruto de que no nos esforzamos, estamos trabajando, estamos haciendo todo, y resulta que la cosa no anda y la gente se está muriendo de hambre. Acá no salimos de esta situación. Entonces, ahí se le ocurre preguntarle al rey de reyes, que era Jehová, y preguntarle por qué. Dios al toque le contesta y le dice cuál es la respuesta. Trayéndolo, hermano, a nuestras vidas, que es lo que el Espíritu Santo traía a mi vida. Muchas veces nosotros estamos en una situación difícil en nuestras vidas, ya sea en lo económico, ya sea en lo familiar, en nuestro matrimonio, en nuestra relación con los hijos, en nuestra economía. Y no quiere decir que nosotros hemos pecado. ¿Me entienden? Nosotros estamos viviendo un tiempo en donde el pecado abunda, en donde hacer las cosas mal es más fácil que hacer las cosas bien. Y si haces las cosas mal te castigan. Entonces es como que la corriente nos va llevando. Y no tomamos decisiones que están mal, sino que inclusive creemos y nos esforzamos y seguimos trabajando y diciendo, no, vamos a salir en algún momento. Entonces, la palabra que yo quiero entregarte en este momento con respecto a este rey, que es la enseñanza que nos deja, es acercarnos a Dios y preguntarle qué pasó. ¿Por qué esto no se resuelve? ¿Por qué tantos años hay una relación familiar que no se ordena? ¿Por qué hay tantos años que yo pongo mi esfuerzo en este trabajo y resulta que no arranca? ¿Dónde está la raíz de esta situación? ¿Para qué? Para poder encontrar una respuesta. Pero una vez que vos encontrás la respuesta, tenés que dar el otro paso que hizo David, ponerlo en acción. ¿Qué es lo que él hizo? Fue, en otras palabras, y pidió perdón. Vio cómo puedo hacer para restaurar esta situación. Hermanos, muchas veces nosotros recibimos respuesta de parte de Dios de por qué estamos viviendo esa situación que estamos viviendo, y no actuamos porque tenemos orgullo, porque no queremos ir a pedir perdón, porque no queremos hacer los ajustes en la economía que deberemos hacer, porque muchas veces tal vez nos hemos heredado una deuda. Tal vez no hemos corregido los papeles que teníamos que corregir, o nuestros padres no lo hicieron. ¿Me entienden? No sé si a usted le pasa, pero hay muchas situaciones que pasan así.
no se han dejado las cosas ordenadas como tienen que ser y nosotros heredamos ese pecado, al cual, si recibimos luz, debemos poner orden, debemos pedir perdón, debemos hacer los ajustes que tenemos que hacer, tenemos que volver de vuelta. Esta es la primera parte de la historia. La segunda parte de la historia tenemos, no quiero pasarme la hora, la segunda parte de la historia tenemos la de Mispa, de una mujer a la cual tampoco ella fue culpable de la situación que le tocó vivir, de que a su hijo, por ser el hijo del rey que cometió semejante destrozo, de semejante maldad, su hijo tuvo que haber sido ahorcado. Ella no fue culpable de eso. Ahora, ¿qué es lo que hizo esta mujer? En vez de agarrar el manto de cilicio y ponerse, cubrirse con eso y llenarse de ceniza y largarse a llorar, lo puso sobre un peñasco, se plantó ahí arriba día y noche para pelear contra quienes querían venir y destrozar a su hijo y a los que estaban alrededor. No le importó la cantidad de gente que vino y que venía y que cruzaba porque era plena cosecha. De que digan, fíjate, ahí está, ese era el hijo del rey, esa es la madre la que está ahí, ese era el hijo del rey, mirá cómo terminó. Ella no se conformó con eso, sino que simplemente se plantó y dijo, mis hijos no van a ser, mi hijo no va a ser descuartizado, mi hijo no lo va a comer las aves de rapiña. Cuando el rey escucha esta situación, estos hijos que tenían su fin, tenía que haber sido destrozado y comido por las aves de rapiña, haber sido comido por las bestias, fueron enterrados con los honores de un rey. Cuando el Espíritu Santo ministraba esta palabra, mira, hermanos, yo no conozco la vida de todos los que están acá y no sé si todos conocen mi vida. Tengo luchas igual que ustedes. Y a mí me toca predicar acá arriba hoy. Pero lo que le tengo que decir es de que muchas veces el enemigo me dijo, ¿cómo vas a predicar cuando te está pasando esto y esto? Porque, hermano, cuando el enemigo viene y saca algo que es tuyo, lo expone públicamente. Eso es lo que hace. Y tengo algo para decirte, de que el enemigo de nuestras almas pide por tus hijos, pide por tu madre, pide por tu padre, pide por tu matrimonio, pide por tu economía. Está pidiendo por eso. Y yo no sé si ya ha apartado o está en una situación donde vos mirás y decís, esto está muerto, que tal vez pasa, porque a mí me ha pasado. Cuando en oportunidades que le dije, Señor, esta persona me predicó de ti y yo soy fruto de sus oraciones y hoy está muerta en el pecado. Yo creo que saben los hermanos algunos de lo que estoy hablando. Alguien que me enseñó la palabra, muerta en el pecado. Ahora, ¿qué es lo que me queda? ¿Cubrirme de cilicio y largarme a llorar? ¿O plantarme sobre la roca que es Cristo y decir, acá las aves de rapiña no la van a comer? Porque hay una promesa que cuando uno de la casa es salvo, la familia es salva. Hermano, yo no sé si tus hijos lo ves y decís, yo esto no le enseñé. Esto no es lo que me enseñó mi madre, mi padre, y fíjate en qué situación está. ¿Y sabes qué? El mundo mira y dice, pero este no es el hijo del que predica. En esta situación, esta no es la mujer o el esposo del fulano de tal que va a la iglesia, va tanto a la iglesia y va orando y grita y grita y grita. ¿No le ha pasado eso? Y no es consecuencia, no es culpa suya, hermano. Estamos viviendo en un tiempo donde lo que debemos hacer es clamar,
clamar a Dios para que ese fin cambie y que nuestros hijos, nuestra heredad, nuestra economía pueda tener los honores del Rey. No te conformes con este tiempo. No te conformes. Yo no sé si vos gritaste por la Argentina hoy o no cada gol. Yo no me acuerdo si lo grité. Pero lo que yo sí tengo que decirte de que la palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Y también dice que si mi pueblo se humillare, vendrá la bendición. Los tiempos que estamos viviendo como pueblo argentino es difícil. Estamos viviendo en un tiempo donde el pecado abunda. Y ¿sabes qué? Pide por tus hijos, pide por tus familiares, pide por tu economía. Está pidiendo. Yo no sé en qué situación estás, pero hoy la palabra es de que clames porque Él te va a responder y te va a mostrar cosas grandes y ocultas que no conoces. ¿En dónde? En su presencia. Clamar, hermano, clamar es más que es decir, Señor, ayúdame. Yo no sé el tiempo que viene ahora, hermanos, para la Argentina, para el mundo en sí. Pero lo que yo les puedo decir, y terminando, algo que hace años a mí me compartieron y que esto de pronto es una línea teológica a la cual usted puede o no estar de acuerdo. No quiere decir que lo que yo le vaya a decir ahora es así. Yo lo considero así, lo tomé para mí. No quiere decir que usted lo tome así. La ira de Dios es como una balanza. Como que Dios tuviese una balanza en la mano. ¿Vieron las balanzas de los abogados? ¿Sí? Tiene de un lado y del otro. Y se inclina para un lado y se inclina para el otro. Cada vez, hermano, que hay un niño que es abusado, él levanta un clamor de justicia. ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Qué me pasó? Y sube ese clamor. Cada vez que una mujer es golpeada y está llorando en un rincón, que ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué hice para que me pase esto? ¿En qué metí? ¿Cuál fue mi error? Ese clamor sube a esa balanza. Cada vez que el pueblo de Dios clama por perdón y misericordia, esa balanza se inclina. Yo no sé, hermano, cuánto vos estás clamando por perdón y misericordia por tu pueblo. Porque yo tengo que decirte, la palabra de hoy es de que están pidiendo, el enemigo está pidiendo por tu familia, está pidiendo por tu economía. Y usted y yo debemos orar y clamar a Dios para que la misericordia de Dios esté sobre nuestro pueblo. Es un orden que tenemos como hijos de Dios. Clamar a Dios por los reyes. Clamar a Dios por los que están en autoridad y en eminencia. Viene un año lectivo. Viene un año de decisiones tal vez en nuestro país. Y nosotros no somos ajenos a las corrientes de este mundo. Yo no sé en qué situación estás, no sé cuánto clamas a Dios, pero yo hoy te desafío a que te propongas a clamar para que esa balanza no sea que se derrame la ira de Dios, porque cuando la ira de Dios se derrama, va sobre justos e injustos y te va a alcanzar. Cuando pasa un desastre natural, hermanos, ¿cuántos hijos de Dios son afectados? Vivimos en la gloria. Clamemos por nuestra tierra. Clamemos por nuestro gobierno. Clamemos por nuestros hijos. Mamá, papá, hijo, que tus padres no conocen al Señor y que tal vez se burlan. No te conformes. No te pongas a llorar. No hagas luto, sino que pelea para que esa situación cambie.
Pero que esta palabra, hermanos, sea de bendición para tu vida y que pueda traer a tu corazón desafío de clamar, primeramente, pidiendo a Dios respuesta. Segundo, clamando por tu familia y defendiendo lo que es tuyo. Te invito a ponerte de pie. Padre amado, en esta hora, Señor, tú conoces la situación, Señor, de cada uno de tus hijos aquí, Señor. Tú conoces, Señor, nuestro corazón, Padre. Tú conoces nuestras luchas y nuestras batallas. En esta hora, Señor, nos presentamos ante ti, Señor, pidiéndote perdón, Señor, por nuestros pecados y pidiéndote perdón por nuestra tierra, Señor, pidiéndote perdón por la Argentina, Señor. Si bien hoy hemos festejado, Señor, y nuestro corazón se ha alegrado, Padre, pero esto no quita el pecado, Señor, que está abundando, Padre. Te pedimos que como pueblo, Señor, tú comiences a obrar en nuestras vidas, Señor, para que, Señor, nos volvamos a ti de todo tu corazón, Señor. Que podamos, Señor, pelear, Señor, por nuestros hijos, pelear por nuestras familiares, pelear por nuestra economía, Señor. El pecado, Señor, que nos acecha, Señor, en esta hora, Señor, te pedimos perdón, Señor, por lo que no hemos clamado, Señor, y poner en nosotros un espíritu de oración y de clamor, Padre Celestial, de pedir perdón, Padre Santo, por cada decisión mal tomada en el gobierno, Padre, de pedir perdón, Señor, por cada, Señor, violador, Padre Celestial, pedir perdón, Señor, por cada vez, Señor, que nos hemos callado, Señor, y no hemos intervenido en situaciones, Señor, donde deberíamos haber llevado tu palabra, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por toda esta corriente, Señor, que ha entrado en nuestro país, Señor, que va en contra de tu palabra, Padre. Ayúdanos que como iglesia, Señor, tengamos, Señor, nuestros principios siempre en tu palabra, Señor, que no nos dejemos llevar por la corriente de este mundo, Padre. Danos luz, Señor, en lo que debemos cambiar, en lo que debemos, Señor, ajustar, Padre, cada uno de nosotros. Y que, Señor, en nosotros, Señor, no nos avergoncemos, Señor, de nuestras familias o de las consecuencias, Señor, que por ahí, Señor, están viviendo nuestros familiares a causa del pecado, Señor, sino que podamos tomar las armas que tú nos das, Señor, y pelear, Señor, tomarnos de la palabra, Señor, afirmarnos en ti que eres la roca, Señor, y, Señor, plantarnos en tu palabra que dice que si uno es salvo, la familia es salva, Señor. Obra tú, Señor, en nuestro corazón, Padre. Te amamos, Señor. Bendito eres, Jesús. Amén, Señor. Y amén.